ahora. Bueno, hoy vamos a ver leyes aplicadas al volumen de control, la tercera parte. Creo que no le estoy compartiendo pantalla. La tercera parte de leyes aplicadas al volumen de control. Bueno, esto ya lo vieron numerosas veces, el teorema de Reynolds, que bueno, básicamente, a ver, ¿quién me puede contar qué dice el teorema de Reynolds? Vamos a activar acá con sus palabras, ¿no? Esto es algo muy sencillo, totalmente expeditivo y práctico. ¿Qué quiere decir el teorema de Reynolds? ¿Qué viene a contarnos el teorema de Reynolds? El cambio de una propiedad de un volumen de control, el cambio de una propiedad de un volumen, una propiedad de un volumen de control en el tiempo. Sí, ¿cómo se da el cambio ese de la propiedad? ¿Igual a qué es? Un cambio de esa misma propiedad en el tiempo del volumen de control y también el cambio de esa propiedad, pero a través de la superficie de control respecto al tiempo. O Exactamente, sea, la sería suma de esos dos lo que cambios. ingresa o lo que sale de las paredes, o sea, de la superficie de control que mueve este volumen de control, ¿no? Así que bueno, uno de los casos que habíamos visto era la conservación de masa, el segundo era conservación de momento lineal, el tercer caso que vamos a ver es conservación del momento angular, y no porque los casos no tienen ninguna correlación entre sí, no es que hay una secuencia de esto, sino que es la manera que lo estamos dando, o por lo menos yo estoy dando en la práctica, ¿sí? Bueno, la conservación del momento angular lo que nos dice es que la suma de todos los momentos externos, ¿sí? Que actúan sobre un volumen de control es igual a la razón de cambio con respecto al tiempo del momento angular contenido dentro de ese volumen de control, más el momento angular que ingrese por la superficie de control o menos el momento angular que salga a través de esa superficie de control. Y habíamos encontrado que la ecuación para conservación de momento lineal, en el caso de flujo estacionario, es esta que aparece acá, donde el sumatorio de momento es igual a la integral superficie de control. Este es el producto vectorial entre el radio por la velocidad, por la densidad, y bueno, y todo esto que es el flujo másico, que bueno, está acá resumido de esta manera, ¿no? Esto para verlo un poco más, de una manera más práctica. Después vimos que la cantidad de movimiento angular, hay que tener algunas consideraciones. Una de ellas es que el flujo siempre va a salir tangente a la boquilla. Y esto, yo creo que todos los ejercicios de momento angular se resumen a esto, ¿no? A determinar cuál es la velocidad absoluta a través del volumen de control que hemos definido, y siempre está relacionado a esto, a cómo está la boquilla. Porque en este caso que se ve acá, y por favor quiero que esto quede en claro, en este caso que se ve acá, el flujo sale tangente a la boquilla que acá tiene un ángulo de 60 grados. Esa velocidad que sale por ahí es una velocidad relativa, es decir, la velocidad relativa al volumen de control sale por acá la velocidad esa, independientemente de la velocidad W, es decir, independientemente de la velocidad con la que gira el aspersor independientemente de eso, esa va a ser la velocidad esta que dice como V sub jet 2. Y bueno, acá dice 2, acá debe decir 1, y es porque no necesariamente la misma, ¿no? Puede ser que el diámetro de acá sea distinto al diámetro de acá, etcétera, etcétera, que generalmente en los exámenes suelo poner algo de ese estilo, o que el radio este puede ser más largo que este de acá y tiene alguna otra implicancia distinta. O que el ángulo este de acá tiene un ángulo distinto al de acá, entonces tiene que analizar ese caso. Pero bueno, todo se resumiría a cuál es el ángulo con el que salen las velocidades. En este caso es una velocidad relativa, ¿sí? Es una velocidad relativa al volumen de control y no tiene nada que ver, es independiente de la velocidad de giro, la que indica acá. Mientras que en otro problema que hemos visto en la clase anterior, que la subí a YouTube, la velocidad, nosotros no sabemos qué es lo que pasa en esta zona gris. Acá hay álabes, acá hay cazuelas, acá hay algo que mueve el fluido, que inclina el fluido en determinada manera, y que al inclinarse y al salir de acá, después tiene también una componente que está dada por la velocidad angular, es decir, la velocidad tangencial que es igual a la W, o sea, al omega por el R, que es el radio este, el omega por el R, por el R2 me da la velocidad por acá, que se tiene que sumar a la velocidad relativa.
En este caso, en este problema, y estaba bien especificado ahí en el ejercicio, no así en los libros generalmente no está bien especificado cuál es la velocidad que nos está dando, así que hay que estar muy atento a eso, por favor, cuando revisen ejercicios resultados de los libros. Yo por lo general tiendo a aclararlo bien en el práctico. De hecho me hicieron acordar que ahora voy a subir el mismo práctico, pero modificado, porque quiero hacer algunas aclaraciones en algunos ejercicios. Una de ellas es esta misma, que la velocidad que sale por acá ya es la velocidad absoluta, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque eso cambia totalmente el desarrollo del problema. Después, en este caso siempre nos interesa conocer la velocidad absoluta. O sea, acá lo que conocemos, la velocidad relativa, generalmente es la que está dada por la forma geométrica de la boquilla, del álabe o de lo que sea, y lo que nos interesa es la velocidad absoluta. Después, otra de las consideraciones es que el volumen de control es fijo. Generalmente el flujo entra por el eje y no ejerce momento. Bueno, esto no siempre es así. En algunos casos entra por el eje y se va por acá y sale por acá. Puede ser, como en este caso, que ingresaba por acá, pero el volumen de control estaba definido en esta parte. Entonces, si tienen un volumen de control, si tienen un fluido que está entrando al volumen de control y que después sale, o de hecho pueden tener algún ejercicio donde el fluido ingresa por afuera, o sea, ingresa por acá, tangencialmente, pasa algo acá y sale con alguna inclinación, también podría ser ese tercer caso, ¿sí? O sea, no siempre va a ser esto de que ingresa por el eje, que en ese momento. Y tengan en cuenta una correcta adopción de los ejes. Eso quizá no quedó tan claro porque no podía verlo físicamente, y yo quiero que ahora me lo aclaren si es que queda alguna duda de eso. Pero bueno, básicamente lo que yo siempre les aconsejo es que trabajen con la regla de la mano derecha, donde estos tres dedos son los mismos vectores. Y estos tres dedos tienen que quedar de esta manera, y no pueden quedar, por ejemplo, a este dedo hacerlo para atrás, o a este dedo hacerlo para allá, o a este dedo hacerlo para abajo. O sea, siempre tienen que quedar de esta manera. No sé si se llega a ver ahí o no. Este que está acá indicaría cuál es la dirección de E sub R. El que está acá, el dedo medio, es la dirección de E sub θ, y este que está acá es la dirección de E sub z. Entonces, si ven el gráfico que está acá en la presentación, si yo pondría mi mano de esta manera, en la cual tengo E sub R para allá, E sub θ me da por este dedo, y E sub z está para arriba. Porque yo podría ir girando esto alrededor del volumen de control, de acuerdo a la ubicación que yo esté necesitando, o también me sirve para multiplicar los vectores, porque cuando hacemos acá el producto vectorial siempre es R por B, y a mí el R por el B me tiene que dar la dirección del vector que está en la dirección según E sub Z. Así que quedó claro esta parte de E sub R, E sub θ y E sub Z, tienen que quedar los dedos así. Por favor, que me lo aclaren. Sí, sí me quedó claro. Sí, sí quedó claro, profe. ¿Alguien más? Es como una coordenada cilíndrica o algo así. Exactamente, sí, son los ejes de coordenadas cilíndricas. Ajá, está bien. Bueno, continuamos. Disculpe, profesor, a mí lo que no me quedó en claro, en la parte de las velocidades que acá está en este aspersor está Bejet, esta que tiene que ver con la geometría del piquillo, siempre va a ser la velocidad relativa W, ¿no? Bien, eso digamos es la gran, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ese vendría a ser siempre la gran confusión en los ejercicios, y siempre tienen que analizarlo bien al ejercicio, qué es lo que dice el enunciado y cómo está dibujado, etcétera, etcétera. En este caso, que siempre que la velocidad esté dada por la forma geométrica de la boquilla, de la sección, de lo que sea, es la velocidad W, es decir, es la velocidad relativa. Y siempre que ya te indiquen de que de alguna manera es una velocidad compuesta, que está teniendo en cuenta la velocidad de esta angular omega, entonces es la velocidad absoluta, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la velocidad que nos dan en términos generales va a ser siempre la velocidad relativa cuando se refiere a una forma geométrica, mientras que
en algunos casos que no veamos cuál es la forma geométrica que está ahí en el interior, o que nos especifiquen en el enunciado, que no es la velocidad relativa, sino que es la velocidad absoluta, bueno, va a ser justamente la velocidad absoluta. Así que bueno, ahí ya lo moví viendo en las consignas para ir afianzando un poquito más eso. Y bueno, siempre tener en cuenta una correcta adopción de los ejes. Después, acá hay una especie de machete que les armé, similar a lo que ya habíamos visto para cantidad de momento lineal. No sé si hay alguna duda en el chat. No. Similar a lo que hicimos para cantidad de momento lineal. A ver, esto me pareció muy práctico. Había una forma de mostrar acá el nombre de quién estaba hablando, sin tener todo este cuadro grande acá, que no recuerdo cómo lo hice recién. Ahí está. Ah, pero parece que solamente funciona cuando tengo activa la cámara de video. Bueno. Y bueno, la guía esta de cómo resolver este ejercicio es la siguiente. Primero ver si es estacionario o no. Si es estacionario, que son todos los casos que vamos a ver nosotros, utilizamos directamente esta ecuación que está acá, sumatorio de momento igual a esto de acá. ¿Y cuándo no va a ser estacionario? Bueno, son algunos casos ya que son específicos netamente de investigaciones, muy teóricos los ejercicios, que a mí no me interesa que lo sepan resolver, porque generalmente en la práctica siempre resolvemos ya cuando se llega a una condición de régimen, ¿no? Lo que pasa antes, circunstancialmente y solamente hasta que se llega al régimen, es algo que se analiza de otras maneras, con otros márgenes de seguridad, y que, bueno, excede un poco al alcance de estos análisis. Vale decir que no quiero que sean especialistas matemáticos que se la pasen resolviendo integrales, sino más bien que utilicen la lógica y mediante ecuaciones no tan complejas puedan resolver los ejercicios de mecánica de fluidos. Bueno, primero si es estacionario, después determinar el volumen de control y los vectores normales. En este caso, el volumen de control siempre es un volumen de control fijo, a diferencia del caso de conservación de momento lineal, que teníamos volumen de control que estaban moviéndose o deformándose. Dibujar los vectores normales. Acá también vamos a tener caso en el que cuando a ver, ¿quién me recuerda ¿quién me recuerda cómo era la regla? Cuando el flujo salía, ¿era positivo o negativo? Y cuando el flujo entraba, ¿cómo era? Cuando salía era positivo y cuando entraba era negativo. Muy bien, Juan. Y eso es justamente porque está alineado, nosotros tenemos que dibujar el volumen de control, dibujar el vector normal, y entonces si está saliendo, igual que el vector normal, entonces es positivo, y si está en contraposición de eso, o sea, si está entrando de acá hacia acá, entonces sería negativo. Muy bien. Dibujar los ejes, plantear, y bueno, acá dibujar los ejes, ya sabemos cómo dibujar los ejes, yo les mostré la regla de la mano derecha, con los 3 dedos índice, medio y pulgar. Después plantear y desarrollar sumatoria de momento. Generalmente el momento es algún torque que está ayudando a que gire el elemento, o bien es un torque que está frenando a ese movimiento, ¿no? O sea, no hay mucha más alternativa que esas dos. Después, analizar velocidades absolutas. Las que nos interesan siempre son absolutas. Hay veces que en el ejercicio nos van a dar la absoluta, hay veces que nos van a dar la relativa y nosotros tenemos que calcular la absoluta, etcétera, etcétera. Después, calcular el producto vectorial, que sería el R por el B. Planteo de las integrales, y hay que llegar a una ecuación, y bueno, operar y resolver todo de acuerdo a lo que ya sabemos. Este era el primer ejercicio de la clase pasada. Yo no lo voy a resolver ahora en su totalidad, pero sí me interesa repasarlo rápidamente para analizar acá esas cuestiones. Y lo que dice el ejercicio es lo siguiente. El agua entra verticalmente en un aspersor de 2 brazos y sale de las boquillas horizontalmente en ángulo con respecto a la dirección tangencial, para una velocidad de flujo y ángulo de descarga especificados. Se debe determinar la velocidad de rotación en RPM y el par retenido para evitar que gire el rociador. Bueno, acá en este caso, nosotros tenemos un caudal que ingresa y sale por acá y por acá. Al salir por ahí, esto gira, y esto va a estar girando según esta dirección, en este sentido sería el antihorario, y esto va a girar solamente gracias al efecto del momento angular, es decir, el flujo que sale hace que esto gire, no tiene ningún
componente eléctrico, no tiene ninguna otra fuente de energía que hace que eso esté girando. A eso va a tener, y eso va a girar a una determinada velocidad. Por ejemplo, por decirle algo, 30 revoluciones por minuto. Si yo quisiera que eso gire a 50 revoluciones por minuto, por alguna cuestión en particular, ¿qué tendría que hacer yo? Aplicar un torque en ese mismo sentido que haga que aumente la velocidad angular esta a 50 RPM. Si yo quisiera que eso vaya más despacio, tendría que aplicar un torque en el otro sentido que absorba un poco esa energía dada por el momento angular, y entonces en vez de 30 RPM saldría o giraría a unas 10 RPM. ¿Sí? Bueno. Después, acá lo que generalmente va a pasar es que esto va a girar a 30 RPM y va a tener en la realidad algún torque que lo va a estar frenando, que es propio de la disipación de energía o pérdida de energía. Todavía no vamos a analizar tanto eso, quizá en algunos ejercicios sí se va viendo. En esta primera parte lo que hacemos es considerar que el torque es igual a 0, es decir, que esto gire a la máxima velocidad de rotación que pueda girar, suponiendo que no tiene ninguna pérdida de energía. Y el segundo caso es, bueno, justamente aplicar el torque de manera tal que la velocidad sea igual a 0, es decir, que esto no gire. Ustedes, es evidente que si tienen un rociador y está saliendo agua por ahí y ustedes lo sostienen con su mano, van a tener que estar resistiendo una cierta energía que quiere hacer girar a ese rociador. ¿Sí? Bueno. A ver. Acá tenemos la situación entonces que el rociador tiene estos ángulos, pero también tiene que quedar en claro que el ángulo este podría estar en algún caso tener una cierta inclinación hacia abajo o hacia arriba, etcétera, etcétera. Esto siempre lo estamos considerando horizontal en los ejercicios que estamos practicando, pero en el examen que no les sorprenda si apareciera algo que tenga un ángulo también en la dirección XY, o en la dirección que no esté solamente en el plano X, sino que tenga una inclinación en Z. ¿Cómo tendría que proceder en ese caso? ¿Se le ocurre algo? Sumatoria de Profe, cuando fuerza igual a trabajamos, 0 en el eje Z. ¿Cómo, perdón? No sé quién estaba hablando. No, decía sumatoria de la fuerza en el eje Z para que se mantenga quieto, Bien. no Puede ser, solamente gire. está perfecto, José. Vos lo que estás planteando es lo que ya vimos en la conservación de momento lineal, que básicamente era la fuerza que iba a estar saliendo del volumen de control, me iba a estar ejerciendo, bueno, que iba a estar dada por el flujo que estaba saliendo de ese volumen de control, ¿no? Está bien, yo podría pedirte en el ejercicio ese cuál sería la fuerza con la que tengo que sostener el rociador. Supongamos que yo tenga un rociador que tenga el flujo hacia abajo, es decir, tiene uno así y el otro así. ¿Sí? Tiene los dos hacia abajo, entonces mientras va girando, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a estar sometida? Esto va a estar sometido a una fuerza que tiende a levantarlo. Entonces, ustedes tienen que calcular cuál es la fuerza tal que necesaria para que esto se mantenga estático y apoyado en el suelo. ¿Sí? Muy bien, José, esa es la primera parte del ejercicio. Pero también yo solo quisiera poder decir, bueno, ya está anclado al piso con un alambre, con lo que sea, y yo quiero saber cuál es el torque que hay que ejerce, o el torque que hay que hacer para que no gire, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es calcular todo, pero con la componente de la velocidad que sea en el plano XY. Es decir, que si tiene una cierta inclinación en Z, ustedes tienen que proyectarlo en XY, y esa es solamente la fuerza, la velocidad con la que tienen que considerar todo el análisis. Y después todo es absolutamente idéntico a lo que ustedes ya saben hacer. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, o sea, la descomponemos en la fuerza en la velocidad que necesitamos. Exactamente, muy bien, José. La descomponen en la velocidad, van a tener una velocidad en el plano XY y otra velocidad en una componente en Z. La componente en Z es la que van a poder aplicar la fuerza, y la componente en XY es la que van a poder aplicar todo lo que estamos viendo en esta unidad. Así que bueno, procedemos al planteo del ejercicio. En este caso, como ya vimos, es estacionario, entonces podemos utilizar esta ecuación. Para el primer caso,
bueno, acá de manera general, acá hay un torque que se opone a esta velocidad angular, pero ya dijimos que no siempre puede ser así, puede ser que sea al otro lado y que esté haciendo que esto vaya a una mayor velocidad angular. Bueno, acá genéricamente lo hemos dibujado así y nos quedó menos t por E sub z, y acá tenemos, bueno, el segundo punto era determinar el volumen de control, que es todo esta circunferencia, y los vectores normales. Estos son los tres vectores normales que son los que a mí me interesa que ustedes los tengan en claro. El E sub r, con el dedo índice, el E sub θ, que es la dirección tangencial al volumen de control, con el dedo medio, y el E sub z, que indica que es para arriba, es decir, que es saliente de la pantalla. Bueno, en este caso el torque es negativo. ¿Por qué? Porque el E sub z es positivo y el torque se opone, es decir, va en contramano al E sub z. ¿Está claro eso? Por eso acá queda menos t por E sub z. Bueno, después acá lo que se había hecho en este ejercicio es calcular cuál es la velocidad relativa que sale por acá. Bueno, en el ejercicio no nos dice nada específicamente de velocidad absoluta que sale por ese lado, pero sí nos da el ángulo físico y sabemos que todos los flujos salen tangentes a las superficies esas rígidas físicas que están limitando el fluido, ¿no? Y en este caso es la boquilla que tiene un determinado ángulo que es 60 grados. Entonces acá el ángulo alfa, que no se llega a ver bien, es 60 grados, y para poder calcular acá cuál es la velocidad absoluta, tiene que calcular esta velocidad W, que básicamente es el caudal sobre el área de la boquilla. Si tuvieran 4 brazos, sería el caudal sobre 4 veces, sobre 4 áreas, o específicamente, bueno, hay que ver cuál es el área de la boquilla, porque puede ser que tengan distintas áreas, etcétera, etcétera. Por continuidad lo pueden sacar fácilmente ustedes eso. No es algo más complejo que W igual al caudal sobre el área de la boquilla. En este caso hay 2 áreas, entonces sobre 2 veces el área de la boquilla, y me da 66,3 metros por segundo. Como me interesa la velocidad absoluta, yo tengo que calcular esta más esta de acá. Y esta velocidad que está para acá es la velocidad tangencial, que está según el omega, y esto igual a qué va a ser. Esto va a ser igual al omega por el R. ¿Sí? El omega por el R me da esa velocidad absoluta que entre los dos terminan resultando, entre este y este, me terminan dando la velocidad absoluta. Esto ya lo saben calcular, y la velocidad absoluta va a ser justamente esa composición. Va a ser el W por el seno del ángulo, de puntero, pluma. Entonces, si acá yo dibujo si yo dibujo estos mismos ejes acá, me quedaría, lo vamos a dibujar eso en verde, para que tendríamos esto así. Este sería el E sub θ. Este sería el E sub R. Y el E sub Z sería así, saliendo de la pantalla. Y si yo proyecto la W en estos dos ejes que tenemos, tenemos una componente acá, que va a ser la WR, y una componente acá, que va a ser la W θ. A ver, ¿quién me puede decir cuáles van a ser los signos de WR y Wθ de acuerdo a este análisis? WR positivo y Wθ negativo. A ver, WR positivo y Wθ negativo, por cómo está expresado acá, por la convención de ejes que yo utilicé. Entonces tenemos W por el seno del ángulo, entonces yo voy a estar considerando esta fuerza, esta velocidad acá. Eso va a ser positivo porque está alineado al E sub R. W por el seno del ángulo según E sub R menos, bueno, acá el menos yo todavía no lo sé, es W por el coseno del ángulo, y me va a dar este de acá, pero como está opuesto al E sub θ, o sea, está para la otra dirección, está en el otro sentido, entonces menos W por el coseno de alfa según E sub θ. Más, y después tenemos la velocidad propia acá, de la velocidad tangencial, que es el omega por el R, que como está
para acá, al igual que está el E sub tita, entonces tengo acá que esto va a ser positivo el omega por el R. Bien. ¿Alguna duda de esa parte de cómo proyectar la velocidad? ¿O queda claro para todos? Para mí sí. ¿Alguien más que comente? No sé, creo que estaba Celina, Ramón, Está claro, Matías. profe. ¿Cómo, Adrián? Profe, ¿puedo volver a explicar el último No. pedazo? Bueno, entonces nosotros estamos considerando la velocidad absoluta, que es la suma de dos velocidades. Una de ellas es la velocidad W, que es la velocidad relativa, más la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, esta que está acá, ¿cómo se calcula? Esta es omega por el R. Y esta velocidad es el caudal sobre el área, caudal sobre el área, bueno, multiplicándolo por las n boquillas, ¿no? Esta W tiene dos componentes en E sub R y E sub tita, ya nos olvidamos de X, Y, eso, ahora es E sub R, E sub tita y E sub Z. La componente en E sub R es positiva, que es esto de acá. La componente en E sub tita es negativa, que está acá porque está, la proyección de esta velocidad que está acá como W, es esta, según el eje E sub tita, y se opone a mi convención que estaba mirando para allá. Y omega por R, ¿por qué? Porque esto al girar así, va a tener una velocidad tangencial que va a ser así. O sea, en cada punto yo voy a tener esta velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, ¿cómo se calculan? Omega por R. ¿Sí? Y como está yendo para allá, también es positiva, me queda más omega por R según esa tita. Bueno. Después hay que hacer el producto vectorial del radio por la velocidad absoluta, esta es la velocidad absoluta. ¿Y cuál es el radio? No sé por qué acá no está calculado el radio, pero bueno, el radio vendría a ser, siempre va a ser R por E sub R, o sea, lo consideramos siempre como positivo. Entonces después hacemos R por W seno del ángulo, me queda, sí, R por W seno del ángulo de su R, que igual a cuánto es eso. ¿Cuál es el producto vectorial? ¿Cuál es el resultado del producto vectorial entre dos vectores que son paralelos? ¿Cero? Cero, exactamente. Entonces, E sub R por E sub R me va a dar 0. Entonces acá me va a dar más 0. Después, E sub R por E sub tita es E sub Z. Este por este me da este de acá. No sé dónde está. Acá. Y el E sub R por el E sub tita me da también E sub Z. ¿Cómo son los signos? Es este positivo por este, que acá está W por el seno del ángulo. Acá miren, está más sencillo de verlo acá, no me di cuenta. Presten atención que esto es importantísimo. Tenemos entonces R por este de acá, ya hemos dicho que era algo nulo. Después R por este de acá, me queda R por W por el coseno del ángulo. Este es positivo, este es negativo, y este me va a dar entonces más por menos, este es menos. Después R por este de acá, que es omega por R, me queda omega R cuadrado, este positivo y este positivo, me queda positivo según E sub Z. Bien, ¿quedó claro acá cómo son el análisis de los signos en esta parte? Sí. Sí, profe, un Bien. producto En mi vectorial. caso sí, profe, pero me quedó acá una duda donde usted había puesto velocidad de brazo igual a la velocidad tangente menos omega por R, pero usted acaba de decir que la velocidad tangente era omega por R y ahí me mareé. ¿Cuál sería la distinción o por qué estoy restando la misma velocidad en la velocidad del brazo? Sí, no, eso en realidad, velocidad de los brazos es igual a velocidad tangencial menos omega por R. Sí, no, en realidad tenés razón, Celina, esta expresión que está acá está mal. Esto no le presté atención.
Acá es, la velocidad tangencial es igual a omega por r, que es, y esa es la velocidad de los brazos. Quizás ahí, quizás no se note, o quizás me confundí, pero acá tiene que ser un igual. ¿Sí? Acá tendría que ser esto un igual. Porque la velocidad de los brazos es igual a la velocidad tangencial y es igual al omega por el r. Bueno. Seguimos operando. Esto ya lo habíamos visto. La sumatoria de momento es igual entonces a esto que es menos t por e sub z, está acá, más, y bueno, y acá va un signo, más o menos. Más si está saliendo el volumen de control, porque acá yo también dibujé el vector normal, el vector este n, entonces este va a ser más, cuando sea así es más. Si hubiera sido un flujo que estaba entrando, hubiera sido menos, entonces más porque sale el volumen de control, y ponemos todo nuestro producto vectorial R por B, que es esto que ya tenemos acá, menos R por W coseno del ángulo, E sub Z, más omega por R cuadrado, E sub Z, y el flujo másico. Y acá va por 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos dos boquillas. Si fueran dos boquillas con características distintas, sería eso más todo lo de acá, pero por el flujo másico de la otra boquilla, pero con las características de otra boquilla. Quizá tiene un ángulo distinto, que tiene un radio distinto, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso 1 nos preguntaban cuál es la velocidad W, en el caso que no hay momento, no hay torsión, no hay torque que lo esté frenando, entonces acá el torque va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, y de ahí podemos calcular cuál era mi velocidad omega, que me daba cerca de 791 RPM, revoluciones por minuto, o revoluciones sobre minutos. Y en este otro caso, en el caso 2, nos preguntaban cuál era el torque para que la velocidad esta sea igual a 0. Entonces se hace el mismo análisis, bueno, ya todo esto es análisis algebraico, ¿no? Y se llegaba a 199 newton por metro. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Quedó claro, no? El Acá en ejercicio. la expresión. Sí, Adrián, decime. Sí, está claro, profe. Perfecto. Yo le quería preguntar igual, ya en el ejercicio que consideramos ahí, si el momento de inercia estaba implícito en esas ecuaciones que usamos, o acá no consideramos eso tampoco. Si consideramos el momento de inercia, en No, realidad, digo, si es que estaba en las ecuaciones, vio que el momento de inercia, digamos, es la capacidad de rotación o algo así, tenía entendido, pero es debido más a las fuerzas inerciales. Entonces claro, yo sí. quería ver si estaba Eso en en estas realidad ecuaciones. aparecería en la ecuación si fuera en el caso de que esté arrancando el movimiento, que esté comenzando a moverse, entonces recién vas a tener la fuerza de esas inerciales, ¿entendés? En un momento que ya llegó a un determinado régimen, no aparecen esas fuerzas, sino que aparece directamente este análisis que estamos haciendo, donde los momentos externos, todo los momentos externos es igual al momento angular que está entrando o saliendo de este volumen de control. Ah, bien, profe, claro, en el régimen entonces no aparece eso. Claro, no aparecería. Bueno, y el segundo ejercicio, este que aparece acá, dice: considere una bomba centrífuga que tiene un radio de 6,5 centímetros y un ancho de aspa de 8 centímetros en la entrada del impulsor, así como un radio de 15 centímetros y ancho de aspa de 3,5 a la salida. La bomba entra agua a un determinado caudal, nos dan la magnitud de la velocidad de rotación, y se supone que, pensé que lo había corregido acá, parece que lo corregí y no lo guardé. ¿Cómo guardo esto? ¿Será este? Mira. Bien. Bueno, entonces acá en este caso nos dan una velocidad 2. Considere la velocidad indicada en el gráfico B2 como velocidad absoluta a la salida del impulsor. Acá ya nos están dando la velocidad absoluta. O sea, acá en la parte gris pasa algo que no sé bien qué es, y ya me dan la velocidad 2, que es la componente de la velocidad relativa más el omega por el R, es decir, más la velocidad tangencial. ¿Sí?
Bueno, es bastante, una vez que entienden eso, ya el resto es bastante más sencillo. No sé si quieren que lo repasemos o ya lo... Bueno, la velocidad 1 es igual a la velocidad que ingresa, es decir, a la velocidad por E sub R nada más, porque no tiene todavía no tiene la impulsión, no tiene el giro de las aspas porque todavía no las tocó. O sea, una vez que ingresa y toca las aletas o cuchara esta, recién es que sale con ese omega por R. ¿Se entiende? Entonces acá la velocidad 1 solamente es la velocidad con la que está ingresando, la velocidad propia del fluido. Cuando sale ya tiene una velocidad propia de la inclinación de la cuchara y aparte tiene impregnada la velocidad de esa omega por R. Pero bueno, considerando entonces acá la velocidad de esta 1, la velocidad 2 igual a lo que aparece acá arriba. No sé cómo se para que esto no se vea. Acá la velocidad 2, la velocidad absoluta 2 va a ser la proyección de esta en los dos ejes, en este eje y en este eje, va a ser positivo de su R y va a ser negativo de su θ, y no va a haber un omega por R, ¿sí? Y eso es todo. Después el resto es absolutamente lo mismo, es operar, y bueno, y acá llegan a la potencia del ejercicio ese. De todos modos, ese ejercicio también está explicado ahí en la clase anterior. ¿Alguna duda tuvieron de este ejercicio? ¿O fue muy rápido y no tuvieron tiempo de tener dudas? Por mí sí lo entendí cuando lo vi en el video. Perfecto. Bueno, Todo bien, profe. José, decime. No digo todo bien. Todo bien, listo. Le damos para adelante. Bueno, y ahora les presento otro ejercicio, porque lo van a ver también en el práctico y seguramente van a tener alguna complicación. Recuerden que yo voy a subir una nueva versión del práctico donde voy a aclarar algunas fuerzas y ahí yo les voy a decir qué ejercicios fueron los modificados. Pero bueno, el ejercicio te dice lo siguiente. La rueda hidráulica de la figura se conduce a 200 revoluciones por minuto por un chorro de agua de 164,6 km por hora a 20 grados centígrados. El diámetro de la boquilla es de 2,5 pulgadas, suponiendo que no haya pérdida de carga. ¿Cuál es la potencia desarrollada por la rueda? Es decir, el torque igual a cuánto es en este caso. Si no hay pérdida de cargas, acá las pérdidas de carga van a estar en el eje, en el torque. Entonces el torque sería igual a 0. Dice, asuma que el ángulo indicado, bueno, esto yo se lo terminé agregando estas aclaraciones para que quede y manifieste en el ejercicio. Dice, asuma que el ángulo indicado a la salida de la cuchara es propia de la inclinación de la misma. Es decir, este ángulo que aparece acá, entonces es una cuestión física de la cuchara por la que la cuchara sale con esta inclinación. ¿Se entiende? O sea que esto, independientemente de la velocidad a la que gire, va a tener esta velocidad. Este sería el W. Por su parte, la magnitud indicada es la velocidad de la salida sin tener en cuenta el efecto de rotación de la turbina. Y este es el B menos el omega por el R. Esto en realidad es la magnitud de la velocidad. No traten de entender de dónde sale este número. Este número es directamente un dato del problema. O sea, omega por el R, B menos omega por el R es un dato que es igual a tanto y esa es la velocidad y no es más ciencia que eso. O sea, no intenten ver cómo llega este ejercicio, ¿sí? Pero ustedes lo que sí necesitan es calcular cuál es la velocidad, ¿cómo se llama? La velocidad absoluta en función de estos parámetros. Entonces lo vamos a resolver este ejercicio. Bueno, se me planteó el problema. Buscamos primero. Buscamos los pasos. El problema en estos ejercicios que son a veces muy teóricos y tienen muchas hipótesis que si no tuviste en cuenta la misma hipótesis, por más que lo resuelva bien el ejercicio, llegan en resultados distintos. Entonces tenés que saber cuáles son las hipótesis que fueron consideradas. Bueno, en este
Este problema tiene entonces así una circunferencia. Uy, qué difícil que va a ser dibujar una circunferencia acá. Creo que tenían figura geométrica esto. ¿No se acuerdan? Bueno, parece que no. Bueno, nosotros tenemos entonces acá todo una turbina. ¿Ustedes saben qué tipo de turbina es esto? Pelton. Sí, estas son las turbinas Peltron, que son las turbinas quizás en algún momento cuando teníamos que incluir una turbina en un proyecto vi que eran de las más eficientes bajo ciertas condiciones y tiene la característica de que el fluido entra por acá, entra de una manera, el fluido entra de acá de una manera tangencial. Es decir, esto ingresaría tangente a este volumen de control fijo. Entra tangente, y cuando sale, si le hacemos un zoom en esta parte, si le hacemos un zoom ahí, ¿qué tenemos? Tenemos algo así. Ingresa acá tangente, es decir, ingresa con un ángulo igual a 0, y cuando sale con un determinado ángulo, que es, este ángulo de acá es beta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos resolviendo el ejercicio. Dice, es estacionario, en este caso si es estacionario, entonces hacemos nuestra ecuación, que la sumatoria de momentos es igual a la integral superficie de control R vectorial velocidad absoluta, todo esto por densidad Wn diferencial de área. Bueno, segundo punto, determinar vectores normales, determinar volumen de control y vectores normales. Los vectores normales van a ser así. ¿Sí? Si quieren verlo de una manera, acá sería el volumen de control, este está entrando, entonces este sería algo negativo. Este va a ser negativo, y este que está saliendo, va a estar alineado al vector normal, entonces este de acá va a ser positivo. Que esa es una primera diferencia que tenemos con respecto a los casos anteriores, donde siempre teníamos el flujo que estaba saliendo nada más y no teníamos nada que estaba entrando. En este caso sí hay algo que está entrando, y por eso después cuando resolvamos esta integral va a quedar como algo negativo. Dice dibujar los ejes y plantear el sumatorio de momentos. Bueno, dibujamos los ejes, si quieren, como dibujar acá en este que está acá como zoom. Vamos a tener acá, hacemos para afuera nuestro E sub R, porque siempre es radial esto, que nace en el centro y va así, para afuera. E sub R, E sub tita, ustedes pongan con los dedos para ir practicando. Este es el dedo índice, este es el dedo medio, E sub tita. Y tenemos, ¿se está grabando esto? Y tenemos el E sub z que va saliendo hacia afuera, que bueno, también ya lo explicamos. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad así, que es la velocidad omega, la llamamos para ser consecuente con nuestra nomenclatura. Y creo que, ¿cuál era la incógnita del ejercicio? ¿Cuál es la potencia desarrollada por la rueda? Bien. Entonces, al ingresar agua acá y pegar en esta cazuela o cuchara, hace que todas estas cucharas vayan girando hacia alrededor y genera una determinada velocidad que está asociada a un eje, y el eje ese genera una potencia. Acá estamos haciendo abstracción total de todas las pérdidas, y consideramos que es una turbina ideal, que todo lo que gira acá genera energía, ¿sí? Energía mecánica. Así que bueno, ya dibujamos los ejes, planteamos sumatoria de momentos.
Entonces, Profe, ¿por qué era ese menos y más ahí en verde? sí, ese menos y más. Bueno, ya lo vemos, dale. La sumatoria de momentos, entonces vamos a tener que es, si esto va girando así, de esta manera, vamos a tener algo que se opone a esto, lo ponemos así, el torque. ¿Y por qué se va a oponer eso? Porque es algo que usa la energía esta del giro para poder generar para poder generar energía eléctrica en este caso. Entonces, como va girando al revés de lo que vendría a ser el E sub z que hemos definido nosotros, entonces este nos queda menos T por E sub z. Bueno, ya tenemos desarrollada la sumatoria de momentos, ahora hay que analizar las velocidades absolutas, y acá sí se viene lo distinto. Bueno, ¿qué velocidad absoluta tenemos? Lo vamos a llamar como B a esta velocidad. O sea, B en realidad es igual al valor numérico, ¿no? B, este está entrando tangente, o sea, tiene solamente componente según E sub tita. ¿Sí? Entonces, B1 va a ser igual a ¿qué? A B por E sub tita. Pero esto va a ser positivo porque el vector es así en realidad. Este vector es así y es paralelo a este eje E sub tita. ¿Está claro eso? Bueno. Sí, profe. Y como es velocidad absoluta, ¿qué más le está faltando a esta velocidad que yo ya estoy incluyendo la velocidad propia del flujo? ¿Qué otra velocidad está faltando? ¿O no le está faltando nada? ¿Qué opina José Vega? Justo, Yo dije el angular. la angular. A ver, ¿qué opina Celina Ramos? Que también siempre participa. O capaz que se refiere a la que está saliendo. No sé. No, estamos hablando de la velocidad 1, la absoluta 1. Estamos componiendo la velocidad 1 nada más. Profe, la tangencial. Bueno, ¿quién fue? Facundo creo que dijo. La Sí, velocidad profe. que la nombraron como tangencial, si quieren llamar la velocidad tangencial, es igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula la velocidad tangencial? Como omega por R. Pero ¿qué pasa? Tengamos en cuenta lo siguiente, que esto es lo que quiero que presten atención. Como acá está entrando el flujo, y recuerden que este es un volumen de control que está fijo. Este es un volumen de control fijo. Esto que está acá en realidad es una B, pero le hago esa tacha para que simbolice volumen y diferencia de tantas velocidades que tenemos. Y como está fijo, y cuando ingresa a la cazuela, digamos, o a la cuchara esta, no tuvo todavía el giro, no tuvo nada del momento, de la velocidad esta angular que está girando acá, que haga que esa velocidad gire. O sea, esa velocidad angular va a influir solamente en la velocidad que está saliendo, pero no en la que está entrando, porque está entrando en un volumen de control fijo. ¿Se entiende? O sea, Sí, profe. ¿sí? Acá, cuando ustedes componen la velocidad, acá tenemos solamente esta, que es este vendría a ser la velocidad V1, si quieren llamarlo. Este lo llamamos V1. Mientras que acá la velocidad vamos a tener, esta va a ser la V2. Y aparte vamos a tener una velocidad así, que es el omega por el R. Y a eso... Entonces este es el omega por el R. Esta es la velocidad V2, que tiene una cierta inclinación, y luego hay que hacer la sumatoria de la V2 más el omega por R para determinar cuál es la V2 absoluta. Así que bueno, esa es la diferencia. La diferencia es que acá V sub 1 no está afectada por el movimiento angular, mientras que la velocidad 2 sí está afectada o influenciada por esa velocidad. Así que bueno, V sub 1 es solamente eso que ya escribimos ahí. Después, Profe, sí.
Ahí cuando dice que B sub 1 no está afectada por el movimiento angular, entonces la velocidad 1 es igual al omega por R también, o No, digamos algo no, no, no. parecido. No, la velocidad 1, lo que pasa es que tenemos que imaginar que este volumen de control es fijo. Entonces, ¿cómo está ingresando la velocidad acá? La velocidad que ingresa es la misma velocidad del chorro, esa es la misma velocidad absoluta, ¿entendés? En cambio, a ver, vamos de nuevo. La velocidad esta del chorro, yo tengo que calcular velocidades absolutas. La velocidad del chorro de agua, que bueno, no me gusta entrar para el chorro de agua, pero es eso. La velocidad esta del chorro de agua es la que ingresa, directamente la que ingresa. Si vos te paras acá y mirás esa velocidad, vos vas a ver esta velocidad. No hay otra velocidad que esa, ¿entendés? Y esa ingresa en un volumen de control que encima es fijo. Mientras que la velocidad V sub 2, sí hay una velocidad que está saliendo así, propia de la inclinación esta física, que es esta que está acá. Pero a su vez, esto al estar girando, también tiene impregnado ese omega por R. Entonces vos que estás parado acá, lo vas a ver que en realidad esta es la velocidad absoluta 2. Vos no vas a ver ni esta de acá, vos vas a ver esta de acá. ¿Sí? Siempre la velocidad absoluta es la que vos estás viendo. Ah, sí, profe, ahora ya lo entendí bien. Gracias. Perfecto, perfecto. Me interesa que pregunte porque es importante eso. Bueno, después tenemos el R1, que es igual al R por el S sub R. Esto siempre va a ser así porque está, digamos, medimos la distancia de acá hasta acá, el R según el eje S sub R. Y el producto, que siempre es primero el R y después el B, R1 por B sub 1, es igual a ¿qué? Es igual a R por B sub 1, R por B sub 1, según E sub Z. O sea, esto nos queda positivo. Bueno. Ahora vamos al B sub 2, que también va a tener esa complicación. El R2 va a ser igual al R2 por el E sub R, en eso no hay duda. Y el B sub 2 igual a ¿qué va a ser? El B sub 2 vectorial va a ser igual. Esta es la velocidad absoluta 2. Si quieren acá le ponemos velocidad absoluta 1. Y esta es la velocidad absoluta 2. La velocidad absoluta 2 va a ser la suma de la velocidad esta 2 que está saliendo y del omega por R. Si quieren comencemos por el omega por R. Entonces, el omega por el R es omega por R, y como esto tiene la misma dirección que E sub tita, es positivo. Entonces esto es según E sub tita. ¿Sí? Después tenemos la velocidad, esta de acá, que yo vamos a tener entonces así, este es el E sub R, tenemos este es el E sub R, este es el E sub tita, y acá tenemos saliendo el E sub Z. Tenemos el omega por el R, que ya lo hemos visto, que es así. Este es omega por el R. A su vez tenemos una velocidad, una V sub 2. Pero ¿cuánto vale V sub 2? Yo lo llamaba V sub 2 de manera genérica, pero V sub 2 no es un valor que sea V sub 2, sino que, si recuerdan, el dato del problema, V sub 2 era V menos omega por R. Entonces de acá, este es V menos omega por R. O sea, esto es un valor numérico que se calcula como B, que es el mismo B que iba por acá, o sea, el mismo B1 menos el omega por R. O sea, no le busquen explicación física a esto, digamos, este es un dato del problema. Y esa va a tener su proyección en este eje y en este eje. Bueno, ya hicimos acá nosotros el omega por R por E sub tita, que es este de acá,
y a ese le ponemos, bueno, acá va a ir más o menos algo, va a ser esto que está acá es alfa, este que está acá es beta. Entonces, nuestro dato, el problema es beta, en realidad no alfa. Entonces acá tenemos B menos omega por R, todo esto es la velocidad, o sea, no es ninguna otra composición, es solamente la velocidad, ¿sí? Es decir, la velocidad esta de acá, si yo quiero proyectarlo en este ángulo, en este eje, va a ser por el coseno de alfa, y eso me queda acá según E sub tita, pero como está para el otro lado, o sea, está para acá, no está para este lado, sino que está de derecha a izquierda, me queda negativo, y la otra componente que está acá me va a quedar positiva, según E sub R. Entonces más, este sería B menos omega por R, que esto no es otra cosa, esto que está acá, imaginen que B sub 2, acá es B sub 2, B menos omega por R, todo eso por el seno del ángulo, por el seno de alfa, según E sub R. Bueno. ¿Está claro entonces esto, no? Sí, profe. Bueno, hacemos el producto vectorial entonces entre R2 y B sub 2. Me queda R2 por B sub 2. Todo esto es igual a R2 por esto de acá. Entonces, tenemos E sub R por E sub tita, nos queda E sub z. E sub z, R2 por omega por R, me queda omega por R, omega por R cuadrado, menos, bueno, acá me queda, este positivo por este que es negativo, me queda negativo, y acá tengo B menos omega por R, todo esto por el R, por el coseno del ángulo, y todo esto seguiría según E sub z. Y tengo esto que es R de sub R por este E sub R, como son dos vectores paralelos, entonces el producto vectorial de eso es igual a 0. Bueno, y así llegamos hasta esta expresión, que no sé si podemos operarla un poquito. Bueno, veamos qué queda. Esto sería omega por R cuadrado, este es menos B por R por el coseno del ángulo, más omega por R cuadrado por el coseno del ángulo. Así es, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. Todo esto según E sub z. ¿Se entendió bien esta parte? Porque esta es la parte más compleja. Después el otro ya es solamente análisis algebraico. Sí, sí, lo entendí. Perfecto. Bueno. Y ahora vamos a responder lo que nos había consultado. No me acuerdo quién era que había consultado. Pero partíamos de esta ecuación. Volvemos a escribir la ecuación sumatoria de momento. Es igual a integral de superficie de control R por B. Todo esto por ρ de diferencial de área. Bueno, la sumatoria de momento esta es igual a, acá está, menos t por E sub z. Bueno, y acá tenemos esto que es el flujo másico por, acá hay dos cuestiones. Una es que
Yo no les dije, pero acá no está el dato del problema de cuánto mide esto de acá. Entonces, como que se asume en el problema, o ustedes pueden asumirlo como hipótesis, que, que esto de acá, que es R1, es muy parecido a R2, entonces lo vamos a poner como R1 es igual a R2, y es igual a R. Entonces, todo vamos a trabajar con R directamente, ¿sí? Pero vamos a trabajar como, tenemos que estar de acuerdo en esa hipótesis de que consideramos básicamente como que todo es R, que es 4 piezas. Bueno, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es la siguiente. Cuando nosotros vimos volumen de control la primera clase, cuando hacíamos nuestro análisis, dibujábamos siempre los vectores estos normales, el vector este normal acá, y siempre dibujábamos el vector este normal, ¿dónde? En las caras que teníamos un flujo que estaba entrando o saliendo. En este caso, cuando está entrando, vemos que este está opuesto al sentido de n, y en este caso, cuando hacemos sumatoria de fuerzas, es igual a esto. ¿Cómo nos quedaba? Lo que estaba entrando nos quedaba siempre negativo. ¿Por qué? Porque se oponía a la dirección de n. ¿Se entiende? Mientras que si estaba saliendo, considerábamos que era positivo. En este caso también, acá estaba entrando el flujo, entonces acá nos queda negativo. Si ustedes ven acá, esto sale, es positivo, pero esto era igual a 0, y solamente operábamos con lo que entraba, que quedaba negativo. O sea, esto ya lo tienen que saber, chicos. Después acá hay un tercer caso, donde acá estaba saliendo, acá no estaba entrando, entonces, como estaba saliendo, como sale, me quedaba positivo, es decir, está alineado al vector normal. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, en este caso es lo mismo. Lo que está entrando se opone al vector normal este de acá, entonces me queda menos, acá me va a quedar menos, acá va a quedar, o más, me va a quedar más lo que sale, y menos lo que entra. ¿Sí? ¿Y qué era lo que sale? Recordemos que esto siempre nos va a quedar el caudal másico, que es esto de acá, por el producto este de R por B. Este sería R2, si quieren hacemos así, R2 por B sub 2, menos R1 por B sub 1. Menos es porque, el menos este es porque está entrando. Entonces, operando un poquito esto, nos queda menos T E sub Z es igual al flujo másico por R2 por B sub 2, es esto que está acá. Queda omega por R cuadrado menos B por R por el coseno del ángulo, más omega por R cuadrado por el coseno de alfa. Todo esto según E sub Z, pero menos, ¿qué cosa? Lo que entra, que es el R1 por el B sub 1 que está acá, que es R por B, y todo esto según E sub Z. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Básicamente fue reemplazar esto de acá. Pusimos R2 por B2 y R1 por B1, solamente que acá cambiamos el signo este de R1 por B1. Como está todo en E sub Z, ya podemos, digamos, no es anularlo, pero bueno, vamos a analizar todo en el eje de sub Z, entonces ya no hace falta que lo estemos escribiendo, está todo en el mismo eje, y nos queda menos el T, es igual al flujo másico por, acá que tenemos, omega por R cuadrado, podemos sacar factor común, eso por 1, que es de acá, más el coseno del ángulo, más el coseno del ángulo, eso acá sería
en colchete, sí. Menos, y acá tenemos B por R, menos B por R por, este sería 1, y acá sería 1 más el coseno del ángulo. Acá es todo netamente operación algebraica, así que esto no, si lo ven hasta después no habrá ningún inconveniente. Me queda que tau, o T en realidad es igual a menos el flujo másico por, podemos sacar factor común 1 más coseno de alfa, 1 más coseno de alfa, todo esto por omega por R cuadrado menos B por R. Bueno. ¿Alguien se perdió en el camino? ¿Tiene alguna duda de lo que hicimos? ¿O está claro? Todo eso pasó que hoy. Sí, se entiende. Está claro. Está Buenísimo. claro, profe. Buenísimo. A ver. Bueno, y ahí reemplazamos los valores nada más. Nos queda el T es igual al flujo másico. ¿Cuánto es el flujo másico? Si lo pueden ir calculando. Copien los datos de la diapositiva. Copien la velocidad angular, la velocidad del flujo, las dimensiones de la boquilla. Bueno, entonces tenemos el flujo másico, que es ¿cuánto? El flujo másico, tenemos el flujo, no nos daban el flujo, nos daban la velocidad. El flujo volumétrico, el flujo másico es igual al flujo volumétrico por la densidad. Esto creo que es agua, densidad por el flujo volumétrico, pero no daban el flujo volumétrico, nos daban la velocidad del chorro y la sección. Entonces ahí podemos calcular cuánto es el flujo másico. ¿Cuánto es el flujo másico ese? Si lo pueden calcular. ¿Alguien lo está calculando? ¿Cuánto era la densidad del agua en pies? Porque creo que ahí lo dan todo en pies. Calcula directamente con 1000 o con 998. Calcula con esos dos valores siempre. Ah, bien. Entonces sería 998 kilogramos por metro cúbico la densidad para esa temperatura. ¿Están calculando? Disculpe, profesor, ¿cuánto era el diámetro? No lo veo por El acá. diámetro de la boquilla es 2,5 pulgadas. O sea, 2,5. serían 6,35 centímetros. Entonces sería pi por 0,635, no, 0,0635 al cuadrado dividido 4 por la velocidad, que era 164,6 dividido 3,6 por 998 o por 1000, me da 144,5 kilogramos. A mí me da 144,79 Bueno, kilogramos. sí, puede ser. 144,8, entonces ponemos 144,8 kilogramos por, serían kilogramos por segundo, por 1 más el coseno de alfa, acá el alfa era 15 grados, coseno de 15 más 1 son 1,97. Después tenemos la velocidad angular. Si la velocidad angular era 200 RPM, que son 200 revoluciones sobre minuto, por 2 por pi, dividido 60, son 20,94. 20,94. Esto serían
radianes sobre segundo. El radio, ¿cuánto es el radio? El radio era 4 pies, creo que era 4 por 0,3025. Sería 2,74 por 12, 30,5, 30, 0,35 por 4, 1,22. Me parece que el dato era 4 pies. Sería por 1,22. Todo esto Sí, metro. metro al cuadrado. Menos B, que la velocidad era 45,7, me parece que era. Puede ser. Por R, que era 1,22. Y bueno, y operando todo eso nos da 94 por 1,22 al cuadrado. Menos 45,7 por 1,22. Todo eso por 1,97 y por 144,8. ¿Cuánto les da? A mí me da 7013,56. Da 7,0. Sí, 7,01. Estos serían kilojoules, Newton. Newton metro. Y como nos piden la potencia, simplemente la potencia es aplicar el tau por la velocidad angular, que es 20,94 por 7,01, es 147 kilowatts. Y tenemos los 147 kilowatts, que es la potencia que se puede generar. Así que bueno, creo que no lo había puesto con tanto detalle acá en el Power. 147, sí, 145 más o menos. Bueno, ¿se entendió el ejercicio completo entonces? Yo Sí, sí. profe. El resto. Bueno, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Entonces, recordemos que lo importante acá siempre es saber determinar cuál es la velocidad absoluta. En algunos casos no nos dieron la velocidad absoluta, en este caso nos dieron cuál es la velocidad relativa, y ahí había que sumarle el omega por el R. Es importante hacer la composición vectorial, el producto vectorial, y después solamente aplicar pasos algebraicos. Y la única salvedad que tienen que tener en cuenta es que cuando el flujo está saliendo es positivo y cuando el flujo está entrando es negativo, y con eso estarían en condiciones de poder resolver cualquier problema de este tipo de momento angular. Así que bueno, si no tienen más dudas, cerramos este tema. Bueno, no tiene más dudas entonces. Y vamos al que yo denominé caso 4, que el caso 4 del teorema de Reynolds, donde trabajamos sobre la conservación de la energía para el volumen de control. ¿Sí? Ustedes, si recuerdan de la primera ley de la termodinámica, habla sobre el principio de conservación de la energía, y dice que la energía no se puede ni crear ni destruir en el transcurso en proceso, solamente puede cambiar de forma. Y bueno, acá lo que nos dice es que la variación de energía en el interior de ese volumen de control, más lo que esté saliendo o entrando de energía, es igual, eso solamente se puede disipar o agregar por dos formas, que es aplicando calor o aplicando un trabajo, que puede ser un trabajo de presión o un trabajo de algún eje. El trabajo, no sé si está acá, no. El trabajo de eje, siempre nos referimos a turbinas, compresores, bombas, ventiladores, etcétera, etcétera.
¿Qué otra cuestión? Acá, bueno, no consideramos fuerzas eléctricas ni magnéticas, tampoco consideramos fuerzas viscosas, trabajo de las fuerzas viscosas. Esto va a ser algo que lo vamos a ver en otras unidades, cuando vemos pérdida de carga. Después, operando un poco, la energía específica estaba dada por esto, donde acá tenemos, esta era la energía cinética, la energía potencial, este es presión, y esto que está acá es la energía interna. No sé si vieron algo de esto en otra materia, en termodinámica o... En termodinámica y en química. Bueno, Sí, perfecto. nada más. Entonces ya lo tienen claro todo lo que viene a ser la parte de energía interna. De hecho, acá en mecánica del fluido no trabajamos mucho con esta parte de energía interna porque es una energía que no podemos transformarla, no es una energía mecánica, es decir, no la podemos transformar o aprovechar en un eje ideal como una turbina. Entonces, medio que tampoco la consideramos mucho, ¿sí? La ecuación de la energía unidimensional, bueno, si aplicamos eso, la energía específica dentro de esta integral y operando, llegamos a esta resolución, donde la masa por toda esta parte que es la energía interna, la salida, menos la masa, por el flujo másico por toda la energía interna en la entrada, es igual al calor más el trabajo, y reordenando un poco nos queda algo parecido a esto. ¿Y esto a qué se le parece a ustedes? ¿A qué lo ven parecido? A ver, Nuji. A Bernoulli, exactamente. Exactamente. Nosotros cuando vimos Bernoulli, en realidad no solo vimos Bernoulli, porque Bernoulli en sí mismo, digamos, estaba muy sencillo, entonces yo aproveché y ahí también ya apliqué lo que era la parte energética, incluimos lo que eran bombas, lo que eran turbinas y lo que era eficiencia, y ya nombramos cuáles son las pérdidas de carga que tenemos. Entonces, esto que está acá es lo mismo que ya habíamos visto en Bernoulli, solo que, bueno, está expresado de otra manera, pero si lo operan a las expresiones son las mismas, son análogas. Esta expresión está en watts, es decir, el trabajo, el calor y toda esta energía interna por el flujo másico está expresado en watts. Y a diferencia de la teoría, yo estoy considerando que el calor y el trabajo son positivos cuando ingresan al sistema, ¿sí? Y son negativos cuando salen del sistema. O sea, tanto el calor, el calor es positivo cuando entra al sistema, y el trabajo es positivo cuando ingresa al sistema. Creo que en la teoría lo están haciendo al revés, el calor es positivo cuando sale del sistema. No sé si me pueden confirmar eso, si lo recuerdan. Creo que en termo aparecía, profe, al revés los signos, digamos. O sea, uno positivo y uno negativo, que era el calor. Bueno, digamos, esta es una convención que ustedes quieren hacer en realidad, mientras no se confundan después en la operación, está todo más que bien. En algunas bibliografías aparece el calor como positivo, en otras aparece como calor como negativo. Yo lo puse como positivo porque es más fácil recordarlo, porque así se acuerdan cuando veíamos Bernoulli, teníamos la energía en 1 más lo que aporta la bomba, es igual a la energía en 2. Entonces, si estamos ingresando energía, es positivo, y por eso es que lo pongo positivo, más que nada para tener la misma convención y ser consecuente con lo que ya vimos antes, ¿no? Así que bueno, entonces, en resumen, yo considero el calor positivo cuando ingresa al sistema y el trabajo positivo cuando ingresa al sistema. O sea, los dos son positivos cuando ingresan al sistema, y si no recuerdan bien el signo, pueden aplicar Bernoulli cuando usábamos la ecuación de la energía, y cuando teníamos el H de la bomba, nosotros poníamos, sumábamos. Entonces, si una bomba está inyectando energía al sistema es positiva, entonces acá lo ponemos como positivo. Así que bueno. Después, acá de esta expresión que aparece acá, energía mecánica es solamente este término de acá y este término de acá. Lo que vendría a ser presiones y la energía interna, esto es lo que se conoce como entalpía, tiene unidades de joule sobre kilogramo. Y digamos, pero la presión, si bien no es una forma de energía mecánica, se considera como tal, ya que sí podemos generar energía a partir de un eje ideal, es decir, a partir de una turbina, considerando la presión. Entonces sí lo consideramos como energía mecánica, mientras que lo que viene a ser calor y toda esta parte
de energía interna no son en tipos de energía mecánica, no los podemos transformar en energía en un eje, entonces van a aparecer esos términos, pero no son de especial importancia para esta parte de la materia. Bueno, ya entalpía lo definimos, que es la energía interna más la energía de presión, que es P sobre la densidad, tiene unidades de Joule sobre kilogramo, y para fluidos en una sola fase, es decir, cuando tenemos una variación de energía interna en agua, por ejemplo, o sea, no pasamos de agua a hielo ni de agua a gas, sino siempre mantenemos en la misma fase, podemos decir que la variación esta de la energía interna es igual al calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura. ¿Quién me puede explicar qué es el calor específico? Que ya lo vieron también. El calor Que se necesario necesita para... lo digo. Perdón, al final no lo dijo nadie. el calor necesario para hacer que la temperatura del agua aumente en 1 grado centígrado. Exactamente. El calor específico, y acá están dada la unidad, es la cantidad de calor necesario, cantidad de energía necesaria para que cada unidad de masa, acá está dada como gramos, pero puede ser kilogramos, incremente la temperatura en una unidad. No necesariamente grados centígrados, también puede ser en Kelvin, pero bueno, sí, es eso. Y bueno, esto sería todo lo que es conservación de la energía. Yo lo dejé para el final de esta unidad porque ya lo saben ustedes, es lo que ya aplicamos en Bernoulli cuando incluíamos los términos energéticos, cuando incluíamos también la parte de eficiencias. Así que también incluye unos ejercicios en esta unidad, pero no es distinto de lo que ustedes ya saben. Podrían aplicar la ecuación esta de acá, o podrían aplicarlo de esta manera, para tener en cuenta estos términos de W y de calor, pero ya lo saben resolver ustedes. Entonces hacemos un ejercicio. Dice, un motor eléctrico de 15 kilowatts, cuya eficiencia es del 90%, suministra potencia a una bomba de un sistema de distribución de agua. El gasto de agua que pasa por la bomba es de 50 litros por segundo, los diámetros de los tubos de admisión y de descarga son iguales, y la diferencia de vibración es despreciable. Si se mide que la presión en la admisión y la descarga de la bomba son de 100 kilopascales a 300 kilopascales absolutos, determine A, la eficiencia mecánica de la bomba, y B, el aumento de la temperatura del agua conforme fluye por la bomba debido a la ineficiencia mecánica. Bueno, entonces, nosotros vamos a aplicar lo que ya sabemos de otra forma, pero lo vamos a aplicar con la ecuación que vimos ahora, que está todo en términos energéticos, donde el flujo másico por, acá tenemos un medio de la velocidad cuadrado más la gravedad por Z más P sobre Rho más la energía interna, todo esto. Yo lo voy a aplicar a la ecuación, no de la manera generalizada que aparece ahí, sino reordenándola un poquito, donde todo esto es 1, 1, 1 y 1, y acá consideramos 1 en este punto, acá. Es decir, siendo consecuente con lo que sabíamos de Bernoulli, la energía en 1 más el trabajo que le aportamos mediante una bomba, por ejemplo, y en este caso también más el calor, es igual a la energía en 2. De esta manera es más fácil para recordarla quizás. Esto queda un medio de la velocidad en 2 al cuadrado más G por Z2 más P sub 2 sobre Rho más
la energía interna en 2, todo esto así. Bueno, y acá tengamos en cuenta todavía, vamos sabiéndolo ya, que hay pérdida de carga que no estamos considerando, ¿no? Que bueno, esas pérdidas de carga después las vamos a analizar, y esas pérdidas de carga estarían acá en el primer término. Así que bueno, resolviendo esto que tenemos, bueno, acá teníamos los diámetros de los tubos de admisión y de descarga son iguales. Entonces, como los diámetros son iguales, por continuidad, si ustedes recuerdan, que el flujo volumétrico es igual a B sub 1 por A sub 1, es constante, entonces es igual a B sub 2 por el A sub 2, y como el diámetro es el mismo, entonces B sub 1 es igual a B sub 2, podemos simplificar estos casos. Acá también, en realidad, porque acá el flujo másico está multiplicando, y si bien aparecen estos términos, si lo pasamos restando para el otro lugar, se termina anulando. Después, la elevación, la diferencia de elevación no es considerable, entonces también esto podemos simplificar, porque pasa para el otro lado restando. Si hay una diferencia de presión, y acá no hacen nada de referencia a cambios en la energía interna, y como la energía interna no la podemos tampoco aportar por medio de una bomba, podemos decir que eso son 0, tampoco es un proceso adiabático, entonces tampoco hay transferencia de calor. También consideramos igual a 0, y nos queda que W es igual a, yo de este lado lo dejo al W positivo, me queda por el flujo másico por P sub 2 sobre ρ menos P sub 1 sobre ρ. Bueno, creo que no hay mucho más para hacer que esto. Entonces acá nos queda que el trabajo del eje, que este eje es una bomba, el trabajo de la bomba es igual al flujo másico que teníamos, que era 50 litros por segundo. Entonces de 50 litros por segundo por la densidad del agua, en realidad hay que pasar a metro cúbico por segundo, por la P sub 2 menos P sub 1. Bueno, acá se simplifica. Acá nos quedan 300 kilopascales menos 100 kilopascales. Todo eso sobre la densidad del agua. Se termina simplificando. Y ahí nos queda que el trabajo que ejerce la bomba es igual a... ¿Cuánto les da eso? ¿Calcularon? Profe, ahí las presiones no deberían Sí, decime, ser perdón. restadas con la atmosférica. ¿Cómo se, ¿No deberían ser restadas las presiones con la atmosférica? O sea, no son las presiones relativas, porque hay el dato es de presión Sí, no, pero no, acuérdate que no te cambie nada, solamente absoluta. que siempre que tengas la precaución de que la presión que esté trabajando sean ambas atmosféricas o ambas, perdón, no ambas atmosféricas, ambas absolutas o ambas relativas, no tiene ninguna diferencia. Si vos a esta le restás la atmosférica, acá también le restás la atmosférica, y la diferencia entre estos dos va a ser la misma. Ah, bien. Bien. A mí me da 10.000 watts. Bueno, da 10.000 watts, da 10 kilowatts. Entonces esto da 10 kilowatts. Y esa sería la potencia de la bomba. ¿Pero qué potencia sería? La potencia que realmente el fluido recibe de la bomba esa, ¿sí? Es la potencia útil de la bomba. Entonces, ahora sí, si quieren la renombramos como potencia de la bomba útil, es igual a 10 kilowatts. Acá nos decían que el motor eléctrico de 15 kilowatts, cuya eficiencia es del 90%, suministra potencia a una bomba de un sistema de distribución de agua. Bueno, entonces, acá tenemos el motor recibe una determinada potencia eléctrica, y el motor
a partir de su eficiencia, produce una determinada potencia que llega a la bomba. Una potencia de entrada a la bomba, si se quiere. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto bien cuando vimos la parte de Bernoulli. Nos queda que la eficiencia del motor es igual a ¿qué? A la energía eléctrica sobre la energía que está, la energía que sale del motor, que viene a ser en este caso la misma energía que ingresa a la bomba. Entonces acá tenemos que la energía que ingresa a la bomba, ¿cuánto va a ser? 13,5 kilowatts. 13,5 kilowatts, exactamente. Que son los 15 kilowatts dividido el 0,9. Perdón, por el 0,9. 15 por el 0,9 da 13,5 kilowatts. Y después, también ya lo vimos esto, ¿cómo sería la potencia de la bomba? Sería la energía de la bomba útil, es decir, lo que efectivamente llega al agua, lo que efectivamente ingresa al fluido, sobre la energía de la bomba en entrada, es decir, lo que entra a la bomba, o la alimentación. Entonces de acá podemos sacar cuánto es la eficiencia de la bomba, y cuánto le da eso. Este es 10, este de acá es 13,5. A mí me da 74,07. Bueno, entonces tenemos una eficiencia de un 74% para esta bomba. Son ejercicios bastante sencillos, ya que ustedes los pueden resolver sin mayores complicaciones. Y bueno, después acá el inciso B dice que el aumento de la temperatura del agua conforme fluye por la bomba debido a la ineficiencia, me parece que dice mecánica. Bueno, entonces nos están diciendo cuánto se incrementa la temperatura del agua por la ineficiencia de la bomba. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo podríamos calcular? Nosotros aplicamos acá la ecuación de la energía para todo lo que sería el fluido. O sea, todo lo que hemos analizado solamente fue del fluido. O sea, hicimos un volumen de control. Acá, todo un volumen de control. No importa, acá. Pero solamente hemos analizado el fluido, ¿sí? Y nos están diciendo que tengamos en cuenta la pérdida de la ineficiencia mecánica de la bomba. Es decir, que tenemos que considerar ahora, un segundo caso, si se quiere, en donde consideramos la energía, pero de lo que sería el balance, si se quiere el balance, entre fluido, el balance del sistema, que sería el fluido más la bomba. Entonces nosotros habíamos dicho acá que teníamos la energía mecánica en 1 más lo de la bomba, la potencia útil de la bomba, la energía útil de la bomba. Eso es igual a la energía mecánica en 2. Es en igualdad que ya la hemos verificado y de ahí hemos despejado cuál era la potencia útil de la bomba. Pero a su vez, si lo hacemos ahora, lo extendemos el análisis al sistema, tenemos que también hay una potencia de la bomba que está perdida. ¿Sí? Esa bomba, la potencia de la bomba que está perdida, y esa potencia perdida tiene que irse a algún lugar más el calor. Este calor que ingresa al sistema y esta es la energía perdida. Bueno, entonces ya hemos visto en esta resolución que esto más esto es igual a esto, y nos queda solamente esto, que el calor lo podemos calcular por la potencia de la bomba que fue perdida.
Bueno. Este calor, ¿cómo lo podemos también escribir? Podemos decir que el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura, o sea, este delta de T que queremos conocer nosotros, es igual a la potencia perdida en realidad acá este me queda negativo, ¿no? Si lo paso por otro lado me queda negativo y acá es negativo. De ahí despejamos cuál es el delta de temperatura, y me queda que menos la potencia de la bomba perdida sobre el flujo másico y el calor específico es igual a eso. Y si reemplazamos los valores, acá me queda, esto es igual a menos, pero cuando acá tenemos una determinada energía de la bomba, cuando ingresa energía a nuestro sistema, ¿cómo es el signo? Positivo, según esta convención. Entonces cuando sale va a ser negativa. En este caso, como hay una pérdida de energía, sale del sistema, entonces menos 3,5 kilowatts, me parece que eran, sobre el flujo másico, que era 50 litros por segundo, que es equivalente a 50 kilogramos por segundo, y por el calor específico. El calor específico, este hay que buscarlo de internet, no sé si está en las tablas. Acá un valor que yo encontré es 4,18, depende de la temperatura, depende de otras cuestiones. 4,1813 kilojoules sobre kilogramos, y acá puede ser grados centígrados o Kelvin, que la diferencia es unitaria, es decir, no nos cambia nada. Por 4,1813, y ahí pueden saber cuál es el delta de temperatura. Entonces, el delta de temperatura es igual a 3,5 dividido 50 por 4,1813, me queda... ¿Cuánto les queda eso? A mí me queda 0,017. 0,017, estos son grados centígrados. ¿Sí? Entonces quiere decir que a partir de todo este proceso de la pérdida de energía de la bomba, solamente incrementó la temperatura en el agua 0,017 grados centígrados, o sea, no aumentó prácticamente nada. Es por eso que también... Profe, ¿por qué 3,5? Porque 3,5, digamos, es la pérdida de potencia de la bomba. Acá cuando hicimos este análisis, cuando analizamos la bomba, Dios, sí. era 13,5 lo que ingresaba a la bomba y 10 lo que salía de la bomba. ¿Sí? Entonces la pérdida Entonces lo que pierde 3,5. la pérdida sí, de energía de la bomba es lo que se traduce en incremento de temperatura mediante el calor. Dice, si se mide las presiones, dice, el aumento en la temperatura del agua conforme fluye por la bomba debido a la ineficiencia mecánica. Es decir, a medida que va pasando por ahí se va incrementando la temperatura debido a la ineficiencia mecánica de la bomba. Pero también hay una realidad que si eso está en el aire, va a incrementar el aire que está cerca de la bomba, salvo que esté sumergida en un fluido, ahí se incrementaría la temperatura del agua directamente, ¿no? Pero vos imagínate que tiene este incremento de temperatura y encima no es el total, sino que solamente una parte va a ir al agua, la otra va a ir al aire, o se va a disipar en la parte, en el componente mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente imperceptible el cambio de temperatura en el agua. Así que bueno, se los dejo ahí el ejercicio resuelto. Y bueno, yo creo que con eso ya terminaríamos lo que es la parte esta de volumen de control. Ya en la clase que viene hacemos algún otro ejercicio adicional, pero ya estarían en condiciones de poder rendir el examen con todo lo que estuvimos viendo.
¿Se entendió bien? Me interesa mucho la parte de conservación de momento lineal y conservación de momento angular, que es lo más complejo de esta unidad. ¿Se entendió Se la clase entendió, de hoy? profe, Sí, sí, se entendió. perfecto. A ver, vamos a contemplar. Profe, ahí en